Pues bien, hermanos, en estos primeros versículos que estamos abordando ya del capítulo 1 del libro de los Hechos, nos quedamos justamente en esa referencia que hace Jesús a la promesa del Padre. Y os comenté cómo esa promesa del Padre ya se encontraba presente en el Antiguo Testamento. Uno de los textos más conocidos, y que lo trataremos otra vez cuando abordemos Hechos capítulo 2, es precisamente este texto, ¿no?, de Joel capítulo 2, versículo 28, donde aquí también se está hablando de esa promesa del Padre. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero también os comenté que en el Nuevo Testamento, antes incluso de comenzar el ministerio oficialmente de Jesús a nivel terrenal, os comenté que hubo un hombre, un profeta de Dios, Juan el Bautista, que también hizo mención de esa promesa del Padre. Y para ello, para recordarlo, os voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, versículos del 16 al 17, en esta ocasión en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Aquí, en medio de esta predicación de Juan el Bautista, que estaba rodeado de personas que estaban empezando a ser conscientes de su pecado, pero también había gente que quería bautizarse bajo el rito que estaba haciendo Juan el Bautista como señal de arrepentimiento, simplemente por cumplir con la piedad y parecer personas religiosas y piadosas delante de los demás. Aquí Juan el Bautista decide exhortar a las multitudes y mostrar que su bautismo era un bautismo simbólico, que había un bautismo más importante, definitivo, de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Pero es que no solamente vemos cómo se plantea este fuego de Dios, sino que vemos además en estos versículos dos tipos de fuegos. Vemos por un lado el fuego que purifica, el fuego del Espíritu, y vemos por otro lado el fuego que destruye, el fuego que nunca se apaga, el fuego interminable, como veis ahí subrayado en la diapositiva. Y claro, al comprender y detenernos en esta pequeña predicación de Juan el Bautista, donde se plantean dos fuegos, el fuego que purifica y el fuego que destruye, la pregunta sería: ¿qué fuego prefieres tú? ¿El fuego que purifica o el fuego que destruye? Ciertamente es una pregunta que los incrédulos pues ni siquiera se la plantean, y creo que tampoco la entenderían. Y si la llegan a entender, no podrían admitir dicha pregunta. ¿Sabéis por qué? Porque en ninguna de las opciones se cumple la voluntad humana, sino que se hace la voluntad de Dios. Y eso a los que no creen no les gusta. Ellos quieren que se haga su voluntad. Ellos quieren hacer con su vida lo que les da la gana. Y no se dan cuenta que su vida no les pertenece. Que de hecho su vida ya está perdida en sus delitos y pecados. Y lo que ellos consideran vida solo es vanidad y agonía, pérdida de tiempo y depravación. Y por eso prefieren decir, como los necios en sus corazones: no hay Dios. Porque si digo no hay Dios, no hay pregunta. No hay ni fuego del Espíritu, ni fuego que nunca se apaga, el infierno. No hay fuego que purifica, ni hay fuego que destruye. Así que prefieren decir no hay Dios antes de admitir que el sentido de la vida, de esta vida que Dios ha creado, es conocer a Dios, amarle y servirle. No hay más.
todos aquellos que quieran hacer con su vida supuestamente lo que les da la gana y con ello no se preocupan por conocer primero a Dios, amarle y servirle, están perdiendo el tiempo, están perdiendo su vida. De hecho, su vida ya está perdida. Por ello, hermanos, cuán importante es entender, guiados por la palabra de Dios y su Santo Espíritu, que para esta humanidad, fijaos lo que os voy a decir, para toda la humanidad solo existen dos opciones. Y en ninguna de ellas se hace la voluntad de la gente. En ambas se hace la voluntad de Dios. Por tanto, esta es la pregunta a la hora de leer estos versículos de Juan, a la hora de reflexionar en la promesa del Espíritu que dio el Padre. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el fuego del Espíritu Santo o prefieres el fuego que nunca se apaga? ¿Prefieres el fuego que te purifica o prefieres el fuego que te destruye? Hermanos, cuán importante es entender todo lo que cuesta seguir a Cristo. Él mismo lo dijo, negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Por eso es importante entender esta pregunta, porque en ambas realidades, y no hay más, esta pregunta es para todos, tanto para los que creen como para los que no creen. Solo que los que no creen ni siquiera piensan en esta pregunta, porque prefieren decir, no hay Dios, y así quito el problema. Cuando toda la creación da testimonio de un creador, dicen, no hay Dios. Cuando Él ha puesto su ley en nuestros corazones, aún así prefieren decir, no hay Dios. Cuando Dios mismo se hizo hombre y dio su vida para que los hombres puedan ser hijos de Dios, prefieren decir, no hay Dios. Porque prefieren hacer su voluntad. Pero como digo, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, no se hace nuestra voluntad, se hace la suya. Y cuando eso no se hace realidad en nosotros, por cuanto no tenemos una relación con Dios ni hemos creído en Él, el fuego que nos espera es el fuego que nunca se apaga. Y en esa realidad, en ese destino eterno, tampoco se hace tu voluntad. Por eso, hermanos, cuán importante es entender que uno de los primeros pasos que debemos de dar es negarnos a nosotros mismos. Dejar de pensar en nosotros mismos. Dejar de creer que somos nosotros los que tomamos las decisiones, mandamos y hacemos con nuestra vida como queramos. Porque en el día del juicio Dios nos pedirá cuentas. Y ahí sabremos todos lo que hemos hecho cada uno de nosotros con nuestra vida. Y os planteo esta pregunta, no solamente porque subyace, emana de la predicación, de la gran predicación del profeta Juan el Bautista, y porque también alude a esa profecía de Joel, y lo veremos aún más en Hechos capítulo 2, y ya en Hechos 1 vemos ese recuerdo de la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, sino que además os lo comento, porque es una gran exhortación para el día de hoy. La fe, hermanos, hoy en día se ha convertido en una experiencia emocional. Y por ello hoy está resultando incluso en algunos lugares la fe en general como algo atractivo hasta los jóvenes. Se está volviendo tendencia. Hasta ciertos cantantes, ciertos influencers están hablando de la fe en general, claro. Incluso lo plantean como una espiritualidad. ¿Y sabéis por qué? Porque para ellos es una experiencia. Genera emociones, sensaciones, y eso las nuevas generaciones lo piden constantemente. Y no digo que algunos de estos jóvenes no estén siendo transformados por Dios y que crean de verdad en Él. Pero lo que sí pienso es que algunas personas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, españoles y extranjeros, todavía no se han dado cuenta que la palabra incomoda, desafía, reta. La palabra nos obliga a cambiar y la generación actual prefiere evitar todo eso.
No les gusta la incomodidad, el desafío, el cambio. Prefieren las buenas emociones, las buenas sensaciones, las tendencias, lo que me hace sentir bien. Y sin embargo, el Señor trabaja de otra manera en nosotros, moldea nuestro carácter. Por eso es precioso esta ilustración del fuego, es muy preciosa para nosotras. ¿Sabéis por qué? Porque el fuego nos purifica como un herrero o un artesano purifica el metal. ¿Y sabéis cómo el metal, la plata, el oro, esto evidentemente los que trabajan con ello lo saben mucho mejor que yo, ¿sabéis cómo podemos descubrir que ese metal está bien trabajado y forjado en el fuego? Cuando el artesano o la persona que trata con ese metal se ve reflejado en él. Por tanto, la aplicación es la siguiente. ¿Sabéis cuándo Jesús termina de trabajar en nosotros con su fuego poderoso, con su fuego del Espíritu? Cuando Él se vea reflejado en nosotros. Ahí termina la obra de Dios. Cuando al verte a ti, no te veo a ti, sino que veo a Cristo. Y lógicamente, todavía no somos como Cristo, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en obras. Todavía somos un proyecto en construcción y por eso nos debemos de tolerar los unos a los otros con nuestros defectos, nuestras faltas. Porque Dios nos ha perdonado aún más a cada uno de nosotros. Y cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, de todo lo que le hemos fallado a nuestro Padre, más podremos perdonar a aquellos que también nos fallan y que luego nos piden perdón y se arrepienten. Porque nosotros también pedimos perdón y nos arrepentimos, ¿no? Espero. Por eso qué importante es la imagen del fuego, hermanos, porque el fuego o te purifica o te destruye, no hay más. Y ese es el fuego que debe de trabajar en nosotros. Ese es el fuego que Dios ha prometido para sus hijos. Esa es la promesa de recibir el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe, para que vivamos y sirvamos conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Pero como digo, pues a veces se habla de fe, se habla de cristianismo, se habla de Biblia y espiritualidad, pero es muy fácil hablar y decir yo soy esto, soy aquello, incluso asistir a una iglesia, aunque yo sé que hay gente que eso le cuesta, eso también es fácil. Lo difícil es que la palabra de Dios cale en tu vida, trabaje en ti día a día, semana a semana, y tú, al examinarte a ti mismo, te des cuenta de que ya no eres igual que el año pasado, que por la gracia de Dios eres mejor, has madurado, has crecido. Pero claro, no todos quizá tienen ese enfoque. Quizá algunos piensan que ser cristiano es sencillamente cumplir con ciertos hábitos, ciertas tradiciones, incluso ciertas fórmulas. Pero sin embargo la fe verdadera no es eso, en absoluto. Él no quiere que le alabemos y lo honremos con nuestros labios y que nuestro corazón esté lejos de Él. No, Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, de corazón. Y para ello nos ha dado su Espíritu. Romanos capítulo 8, su Espíritu muestra a nuestro espíritu cómo debemos de hablarle, cómo debemos de adorarle. Porque nuestro espíritu, por sí mismo, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, está perdido, necesita un tutor, necesita un mentor, y ese mentor es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu está ahora en nosotros. Fijaos cómo los israelitas creían que el Señor se encontraba en su templo, que incluso el sumo sacerdote solamente accedía al lugar santísimo una vez al año, expiando primero sus pecados para luego expiar los pecados del pueblo. Y más allá de esa creencia, que incluso envaneció en muchas ocasiones, en muchos periodos de la historia a Israel, y Dios les mostró que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Aún en medio de todas esas enseñanzas y esa gran historia del pueblo de Dios,
Nosotros lo que sí sabemos es que el Espíritu de Dios habita en aquellos que creen en Él y que han nacido de nuevo. Es decir, una cosa es la creencia de que el Señor estaba en el templo, pero nosotros tenemos la certeza por el Espíritu de Dios de que está en nosotros y que cada uno de nosotros somos templo de Dios. Que Él está con nuestro espíritu y no estamos solos. Es decir, ahora vamos a reflexionar en poco a poco cómo esa promesa del Padre se va llevando a cabo y veremos el acontecimiento de Pentecostés en Hechos 2, pero todavía estamos en Hechos 1. Pero qué bueno saber que además esa experiencia que estamos viendo allí, esa realidad, esa promesa, se ha hecho también real en nosotros. Y os comparto todas estas cosas no solo para que aprendáis más acerca de las profundidades de la palabra de Dios y lo que sus siervos y profetas nos enseñan, sino para que también entendáis que ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Y que ese Espíritu que obró poderosamente en el Señor y en su iglesia en sus primeros años es el mismo que está obrando ahora. Es el mismo que está en nosotros. Cristo está vivo, hermanos, está presente, está en los corazones de aquellos que creen en Él y que están intentando cada día negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. En otras palabras, como lo dije en otra ocasión, los hechos del Espíritu de Cristo en sus discípulos todavía se está escribiendo hoy y hasta que Él vuelva. Porque la iglesia continúa adelante y el Señor sigue añadiendo a su iglesia a aquellos que deban de ser salvos. Sigue siendo Él quien manda. Y ahora sí, ya podemos centrarnos en la siguiente parte, la ascensión de Jesús. Ya hemos dejado atrás los versículos del 1 al 5 y ahora abordaremos los versículos del 6 al 11. Dice así: quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondió Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, son potestad exclusiva del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado los dos hombres con vestiduras blancas y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados, mirando atentamente al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como lo habéis visto. A continuación, hermanos, vamos a continuar reflexionando en el acontecimiento de la ascensión de Jesús, pero primero vamos a abordar la interesante pregunta que los discípulos exponen al Señor antes de que suba a los cielos, la pregunta que veis ahí subrayada. Dicha pregunta se formula aquí, en este momento, porque el Señor les había recordado que pronto recibiría el Espíritu. Y esto les hizo pensar a los apóstoles que quizá llegaría el momento en el que el reino de Israel sería restaurado, ya que los judíos tenían asociada en sus mentes el acontecimiento, por un lado, de la venida del Espíritu, con el asunto del reino de Israel en toda su gloria. Esas eran sus expectativas. Sin embargo, dicha pregunta que vemos allí nos muestra que a estas alturas los apóstoles todavía no habían comprendido la naturaleza del reino de Dios y su relación con el Espíritu de Dios. Como diría un comentarista reconocido llamado Calvino, en esta pregunta de los apóstoles hay casi tantos errores como palabras.
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay tantos errores como palabras, decía este comentarista, porque tanto el verbo restaurar como el sustantivo Israel, como el adverbio ahora o la expresión en este tiempo, muestran una notable confusión acerca del reino por parte de los apóstoles. El verbo restaurar o restablecer, según otras versiones que podáis usar, indica que los apóstoles esperaban un reino político y territorial por parte del Señor. Y eso no tenía nada que ver con el reino de Dios. El sustantivo Israel añade que esperaban un reino nacional. Y el adverbio ahora o la expresión en este tiempo denotaba un deseo por una inmediata instauración. Con todo ello, mostraban cómo ignoraban los planes y los tiempos de Dios. Sin embargo, el Señor les corrige adecuadamente en los versículos siguientes en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la extensión y en cuanto a la venida del reino. Primero, Jesús les muestra que a ellos no les corresponde saber el tiempo en el que su reino sea manifestado completamente. De hecho, para ser más tajante, el Señor les dice que no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones, aludiendo en el texto original al Cronos y al Kairos, es decir, al tiempo humano y al tiempo divino, lo cual conforma en su totalidad el plan de Dios. Ya sabéis, hermanos, nuestro tiempo es lineal. Hay un principio, hay un fin. Hay un Génesis, hay un Apocalipsis. Hay un nacimiento, hay una muerte. Nosotros nos movemos de manera lineal. Pero el Señor se mueve de forma temporal, como una circunferencia que no tiene un punto de inicio y un punto de final. No hay principio ni fin, Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Por eso, a la hora de pensar en los tiempos y las ocasiones, en el Cronos y en el Kairos, en el tiempo humano y en el tiempo de Dios, nos encontramos muchas veces ante conflictos temporales, porque a veces desde nuestra óptica lineal queremos entender cómo obra Dios, cuando en Él no hay tiempo, porque Él es el que es. Para Él, aquellos que para nosotros han muerto y resucitarán en el día postrero, para Él ya están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob viven. Ellos no están dormidos esperando a resucitar, aunque nosotros somos conscientes de que esa resurrección final será en los últimos tiempos, pero claro, de nuestra línea temporal. Pero para Dios ya están vivos, ya están en su presencia. Sé que esto es un misterio, sé que quizá para algunas personas esto resulta más fácil de entenderlo o más complejo, pero nos debemos de mover así, hermanos, entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Y además, continuando Jesús con su enseñanza, y para ser más concluyente, no solamente no les dice que ellos no lo pueden saber, sino que además les dice, en otra ocasión les dijo, que ni el Hijo lo sabe. Fijaos en este texto de Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y fijaos que con esa pregunta, ¿restaurarás Israel en este tiempo? No se estaban acordando de esta enseñanza. Que aquí en Hechos 1 no lo menciona directamente, pero que anteriormente ya se los había enseñado. Ni siquiera el Hijo lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Ahora bien, durante el tiempo entre la primera y la segunda venida, los discípulos del Señor debían estar muy ocupados. Al igual que nosotros debemos de estar muy ocupados hasta que el Señor vuelva, haciendo memoria de Él con la cena del Señor hasta que Él vuelva, congregándonos hasta que Él vuelva,
predicando su palabra hasta que Él vuelva, no vaya a ser que cuando venga nos encuentre haciendo lo que nosotros como iglesia de Dios no deberíamos de hacer. Porque eso sería terrible, ¿verdad? Decir que somos iglesia y encima no hacer lo que la iglesia de Dios tiene que hacer, sino hacer otras cosas. Entretenernos, perder el tiempo, estar afanados. Nada de eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar a los pies de Cristo. Elegir la mejor parte. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Así que los primeros discípulos debían estar muy ocupados, al igual que nosotros. Y también algo muy interesante entre el tiempo de su primera venida y la segunda venida es que hay ambos puntos que se tienen que dar entre la primera y la segunda venida y que a su vez chocan entre ellos. Es decir, todos aquellos que escuchen el Evangelio y que escuchaban el Evangelio debían prepararse antes de que acontezca la venida del Señor. Pero a su vez, nosotros sabemos que la segunda venida del Señor no sucederá hasta que el Evangelio no sea predicado por todo el mundo. Porque solo en ese tiempo será cuando venga el fin. Y esto parece paradójico, hermanos. Por un lado, debemos de prepararnos para la venida del Señor, pero por otro lado, hasta que el Evangelio no sea predicado en todas partes, el Señor no vendrá. Y por ello, solo el Padre sabe el día y la hora. Nosotros no debemos de afanarnos por intentar descubrir cuáles son las posibles fechas, sino que sencillamente debemos de prepararnos y ocuparnos en las cosas del reino de Dios y no en nuestros propios intereses o supuestas inquietudes y deseos egoístas. Pues bien, hermanos, ¿alguna pregunta por ahora? Porque hemos visto estos versículos 6 y 7, y aquí nos encontramos ante los versículos 8 y 9, y ya os digo que el versículo 8 es nada más y nada menos que el índice de este libro. Porque recordad, no sé si por aquí sí, recordad que yo no he dividido el libro de los Hechos en el tiempo que genera, que ministra, que actúa el apóstol Pedro y luego el tiempo que sirve el apóstol Pablo, porque hay algunos comentaristas o expositores que lo plantean así. ¿Por qué no lo he hecho así? Porque yo entiendo que el énfasis no debe de estar en las personas, sino en Dios. Y Dios, en el versículo 8, muestra claramente cuál es la hoja de ruta. Y la hoja de ruta es esa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el versículo 8 del capítulo 1 es el índice de todo el libro de los Hechos. Porque veremos el bloque 1, el testimonio en Jerusalén y Judea; el bloque 2, el testimonio en Judea y Samaria; y luego el bloque 3, que es el más grande. De hecho, este bloque se sigue haciendo todavía hoy, entendedme. El libro ha sido inspirado y ha terminado en los tiempos que Dios quiso. Pero la historia de Dios y la historia de la Iglesia todavía se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque todavía se está llevando el testimonio hasta lo último de la tierra. Y tiene que llegar. Y cuando el Evangelio haya sido llevado a todos los lugares que Dios quiere que sea llevado, ahí vendrá el Señor. Y qué curioso, ¿verdad? Porque ahora con internet, con las redes sociales, como que parece que es más fácil compartir el Evangelio. Y por eso incluso algunos teólogos están como más inquietos con el asunto del tiempo. Pero sin embargo la palabra nos exhorta a estar preparados cada día, porque cada día puede venir el Señor. Por eso digo que el versículo 8 es muy importante, porque es el índice de este libro, dividido en 3 partes, según cómo se va extendiendo la obra misionera del Señor en sus discípulos, guiados por su Santo Espíritu.
¿Vale? Pues lo dejamos aquí en este versículo 8, hermanos.